Vamos hasta Caracas, Venezuela, porque está María Corina Machado con nosotros. María Corina, bienvenida a Panamá y bienvenida a Next Noticias. Muchísimas gracias, Fernando. María Corina, una nueva arremetida contra la oposición en Venezuela y pareciera que están en una especie de callejón sin salida. En efecto, sí es. Esta es una narcodictadura que está desnuda, que está acorralada, que está asfixiada y fragmentada, y que en su lógica de la delincuencia en el poder arremeten contra todo aquel que levanta la voz, que llama las cosas por su nombre o que se niega a obedecer al tirano. El régimen sabe que el mundo entero entendió que no hay otra opción que apoyar una transición a la democracia sin demora en Venezuela, que los millones de venezolanos alrededor del mundo y los decenas de miles que cruzan cada día la frontera han sacudido la conciencia de la comunidad internacional y que además han perdido lo que ellos creían que era su soporte, que era la obediencia silente de la Fuerza Armada Nacional. De allí que Maduro arremete contra oficiales y soldados que están siendo no solamente secuestrados, detenidos, torturados hoy por la dictadura, para obligarlos a reconocer un supuesto plan de magnicidio, falso obviamente, pero también para involucrar a otras personas en esa gran patraña como es mi caso. ¿Qué es lo que te iba a preguntar? Porque parece que van a por ti y lo que están diciendo es que hay un gran complot donde estás tú participando, incluso puedes sufrir un carcelazo en cualquier momento. Bueno, de eso me amenazan todos los días, Fernando. Como amenazan y persiguen a periodistas, productores, sindicalistas, estudiantes, amas de casa, cualquier que hoy denuncia y protesta por el horror que se ha convertido en esta tragedia en Venezuela. Ahora, esta no es la primera vez que a mí me acusan de magnicidio. Hace 4 años fue detenido, secuestrado, un teniente coronel del ejército, lo depositaron, lo encerraron en una cárcel brutal que llaman La Tumba, 5 pisos bajo tierra, lo torturaron y lo obligaron a declarar en mi contra, también con acusaciones de magnicidio. Eso es típico lo que hacía Fidel Castro, Hugo Chávez, que tienen cientos de personas que los cuidaban, pero que salían llorando a decir que los querían matar, cuando en el fondo lo que están matando es a la sociedad venezolana. Venezuela tiene números como si hubiera estado en una guerra, es decir, una economía destruida, una inflación milenaria, un Bolívar que, bueno, yo creo que no se veía un cambio tan desfavorable tal vez desde la República de Weimar. Y ante todo ese desastre, pareciera que tanto oposición como gobierno se dan la espalda. ¿Y cuál es la salida que tiene Venezuela en este momento? Aquí hay una sola salida, y es la salida de la dictadura del poder, Fernando. Nosotros no estamos enfrentando cualquier dictadura. Esto es la delincuencia organizada, el crimen organizado en el poder, que de manera consciente y sistemática está provocando la muerte de los venezolanos, el hambre en Venezuela y la huida del país. Aquí se han instalado carteles del narcotráfico, la guerrilla colombiana, todas las redes criminales del planeta que se han aliado para construir este régimen forajido que mira las consecuencias que ha tenido, no solamente para la población venezolana, también para la región. Porque, como tú bien dices, con estos niveles de inflación que ya pasamos el 40.000%, imagínate lo que puede ser el éxodo de los venezolanos en los próximos días. Entonces aquí no se puede hablar de gobierno y oposición. Aquí hay un régimen criminal y un país oprimido, pero que hoy está unido, que hoy está de pie, que hay protestas todos los días en la calle y que tanto civiles como militares, los venezolanos entendemos que la única forma de detener este horror y reconstruir Venezuela es a partir de la salida de Maduro y el inicio de la transición democrática. Trump está pensando solamente en su muro y casi es aislarse de América Latina. Es decir, además, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, ¿crees que Venezuela pierde pues un mediador con México o esta persona puede convertirse en alguien que encuentre un camino pues que se encuentren las dos caras de la política venezolana? No, el problema con el régimen de Maduro no es un mediador, es un tema de fuerza.
Ellos cerraron, bloquearon toda vía negociada, y si no, miran lo que pasó en República Dominicana, donde se burlaron del canciller de México, del canciller de Chile, como se habían burlado el año anterior del propio Papa Francisco, Fernando. Sí. Esto no es un tema de mediador, es un tema de fuerza cívica, de fuerza moral y de claridad frente al régimen que entienda que por su propio bien tiene que salir del poder. Esas fuerzas ya están operando. No es solamente el Grupo de Lima o el propio gobierno de Canadá, de los Estados Unidos o la Unión Europea, que están aplicando sanciones que sí funcionan. Claro. Porque hay que dejar esto muy claro. El quiebre entre las familias, entre los grupos criminales que conforman el régimen en Venezuela, se está profundizando y se está acelerando. Entonces, hay que mantener esta posición muy firme, como hay que mantener estas fuerzas internas que hoy se rebelan. En Venezuela hay más de 80 protestas diarias, wow, a pesar de la represión que hay contra incluso las madres venezolanas que están en las calles pidiendo comida para sus hijos, contra las enfermeras, contra los trabajadores de PDVSA, contra los sindicalistas, contra todo el mundo. Entonces, estas fuerzas están avanzando y yo creo que hay que ser prudente con el tema mexicano. Vamos a ver cómo avanza la posición del nuevo gobierno, pero yo estoy convencida que hay suficiente claridad en el resto de los países del hemisferio como para que México pueda revertir una posición que debe ser una posición de Estado. ¿Cómo calificas la posición panameña frente a Venezuela? De la Cancillería panameña. En los últimos tiempos... Perdón, dime. Sí, de la Cancillería panameña, que pareciera que iba por un camino y ha metido reboche y vuelve a estar en esa posición sin tomar partido, sin ningún tipo de situación en Venezuela. No, yo quiero reconocer que el gobierno panameño desconoció la Asamblea Nacional Constituyente, desconoció y repudió la farsa electoral del 20 de mayo, pero además ha sido uno de los países que ha establecido sanciones a individuos civiles y militares que están vinculados a violación masiva de los derechos humanos y a robos obscenos, escandalosos de los recursos de los venezolanos. Eso es algo que agradecemos y reconocemos. Y sabemos que el gobierno de Panamá es una de las voces firmes y claras dentro del Grupo de Lima. Yo quiero transmitirles a todo el pueblo de Panamá que estamos en una fase ya decisiva, definitiva. Venezuela puede avanzar si el régimen se impone hacia la disolución total de la nación. Ni nos imaginamos lo que pueden ser esos millones de venezolanos huyendo del país si Maduro lograra afianzar esa hegemonía mafiosa. Por otra parte, yo veo una ruta posible en la cual la presión desde afuera y las presiones internas realmente logren llevar al régimen a ese punto de quiebre en el cual entiende que es más costoso permanecer que irse. Y para lograr eso necesitamos de Panamá. Como también necesitamos, y yo quiero agradecer la forma como ustedes, el pueblo panameño, ha recibido a mis conciudadanos en un momento tan doloroso, sí, donde miles de venezolanos han tenido que dejar todo atrás, están sobreviviendo en otros países, pero sueñan, cuentan los días para regresar a su país. Por último, María Corina, pues Iván Duque llega a la presidenta de Colombia y tal vez esto favorece también a la migración venezolana hacia Colombia, pero un régimen firme en el vecindario yo creo que también sirve como muro de contención a lo que pueda ser la salida de Venezuela. Y me gustaría también saber tu posición. En una Venezuela postchavista, ¿cómo ves el PSUV? Fíjate, yo empiezo con la decisión y la elección de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Esa ha sido la mejor noticia que hemos podido recibir los venezolanos. Porque Iván y Marta Lucía, que además son amigos desde hace mucho tiempo, están clarísimos en qué consiste este régimen y cómo el régimen de Chávez y después de Maduro han usado el territorio venezolano como santuario para la operación del narcotráfico y la guerrilla. Para derrotar definitivamente estos males y para que Colombia avance por una ruta de paz sostenible, tiene que haber una colaboración de ambos lados de la frontera para realmente erradicar estos grupos criminales. Y por otra parte, Iván Duque ha sido muy firme en el sentido de que no va a tolerar violación de derechos humanos
y que va a avanzar en la denuncia sobre la violación y los delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional y otras instancias como la Organización de Estados Americanos. Así que es una gran noticia para los venezolanos. Ahora, yo creo que este es un momento en el cual, como tú bien dices, también hay que pensar en el día después. Lo que va a ocurrir en nuestro país en el momento que Maduro salga. Hay una operación humanitaria formidable, sin precedentes lista, para auxiliar a Venezuela en materia de alimentos y medicinas, pero también en lo que va a ser el fortalecimiento institucional de nuestro país. Y allí, el sector del chavismo que esté dispuesto a convivir con las reglas democráticas encontrará una justicia y una oportunidad para defender sus ideas que le fue negada a todos los venezolanos en estos 20 años oscuros. Y ahí se habrá producido el verdadero cambio hacia una Venezuela libre, democrática y próspera, que nunca jamás va a permitir que una tiranía vuelva a instalarse en su territorio. María Corina Machado, como siempre, las puertas de Panamá y de este canal abiertas para ti y a los grandes defensores de la democracia que han tenido que aguantar durante estos 20 años acosos de todos lados. Así que, María Corina, nuestra admiración y nuestro saludo. Muchísimas gracias, Fernando. Así es, María Corina Machado, desde Venezuela.